Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes de nuevo. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, como lo han visto ustedes toda la semana, tenemos dos temas que son noticia. Nos desplegamos en titulares. El primero de ellos es noticia argentina. Cierran las campañas presidenciales cuando ya lo que se anuncia es el silencio electoral. En ese contexto es oportuno hacer un análisis profundo de lo que han hecho los medios de comunicación antes de las llamadas primarias, durante estas PASO y posteriormente. Una situación que analizamos con Víctor Hugo Morales aquí en Es Noticia. Pasamos a otro tema y allí lo tenemos. Es noticia Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral de este país está llegando a casi el 100% de las mesas del conteo general, de las mesas escrutadas. En ese contexto, el presidente Evo Morales ha llamado a la oposición a que no genere más llamados a la violencia. Entre tanto, hay una postura en la defensa de la democracia por parte del canciller Diego Pari desde la OEA, y en ese contexto, a nivel nacional, los movimientos sociales e indígenas dicen que defienden desde las calles el voto, un contexto que analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Así inicia Es Noticia con Argentina. Decíamos en titulares que en momentos de cierre de campaña por la presidencia del país hay dos modelos en disputa que pasan por el colador de los medios de comunicación. ¿Por qué en esta nación juegan un papel central en la vida política las corporaciones mediáticas? Vamos a revisarlo. Uno de los logros de la era kirchnerista fue la ley de comunicación que llevó a la apertura y democratización del sistema de medios audiovisuales. La ley de medios fue promulgada en 2009, durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La misma reemplazó la ley de radiodifusión 22.285, promulgada en 1980 por la dictadura militar. La propuesta de ley había sido sometida a debate en reiteradas oportunidades. Su aprobación en la Cámara de Diputados puso fin a la dictadura de grandes conglomerados mediáticos, en especial del Grupo Clarín. La llegada de Mauricio Macri a la presidencia significó el revertimiento de la normativa con la eliminación de sus artículos progresivamente. La Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual consideró que la decisión del Ejecutivo de derogar la ley de medios era un retroceso a la democratización comunicacional. En consecuencia, se desatan las primeras protestas. Por si fuera poco, el gobierno ordenó intervenir y remover la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnologías de Información y la Comunicación, órganos autónomos encargados de velar por la ley de medios. Las cadenas mediáticas tradicionales argentinas jugaron a favor de Macri en el proceso electoral, en el que llevó a la presidencia y más recientemente en los comicios primarios celebrados en agosto, cuando para los mismos medios las consecuencias de las políticas cerradas del gobierno no podían ocultarse. Ahí está parte del contexto sobre el que haremos el análisis más adelante. Entre tanto, importante la coyuntura con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban. ¿Cuál es la coyuntura? Edgardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, cierres de campaña, cuéntanos. Sí, Tatiana, siempre es un placer saludarte. Ya se acabó el tiempo de las palabras, se cerraron todas las campañas electorales, en pocas horas más comienza la veda, con miras a los comicios del próximo domingo en la ciudad de Mar del Plata, una ciudad que era de la oligarquía a nivel turístico, el lugar balneario por excelencia, hasta que llegó Perón y Eva Perón y lo transformaron en el balneario popular. Ahí en sus costas se hizo el acto del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acompañado y buscando también el respaldo de las principales ciudades en la provincia de Buenos Aires. El 37% del padrón electoral, es decir, que casi 4 de cada 10 argentinos votan en la provincia de Buenos Aires, pero en las grandes capitales que tiene este estado ha sido hostil en las elecciones de 2015 y por eso se han cerrado las campañas, los actos esta semana. Por un lado en la ciudad de Bahía Blanca, ayer en la ciudad de La Plata, el principal distrito, la capital de la provincia de Buenos Aires, y hoy en la ciudad de Mar del Plata.
Alberto Fernández remarcó que cada uno abraza a la política desde el lugar que quiere representar y de los intereses. Por eso cuestionaba a la gestión de Mauricio Macri, que le dio prioridad a la patria financiera, a los bancos, a la especulación, en lugar de darle esa alternativa de soluciones concretas a los jubilados, a la educación pública, a la salud pública y a los trabajadores. Y de esa alternativa se comprometió a ser la voz de aquellos que están desamparados, de aquellos que fueron olvidados y que a partir de ahora comienzan una nueva alternativa, un nuevo camino de esperanza. Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner dijo que no es un acto de cierre de campaña, sino que es el final de lo que significa el camino de las políticas neoliberales que se están viviendo en la Argentina y también en la región y que nunca más tienen que volver. Y de esa perspectiva fue contundente en lo que significa esta transformación, este tiempo nuevo que se está viviendo a partir de lo que significan los comicios del próximo domingo y la alternativa de que llegue el Frente de Todos al poder y que asuma Alberto Fernández como presidente el próximo 10 de diciembre, como lo están marcando los distintos guarismos que se han conocido en las últimas horas y que fue fundamentalmente esos 15 puntos de diferencia en las elecciones primarias del 11 de agosto pasado. Por otra parte, Mauricio Macri cerró su campaña electoral en la provincia de Córdoba, que fue el distrito que definió los comicios en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2015. Más del 70%, 72% de los ciudadanos acompañaron y esa diferencia, ese margen de porcentual fue el que de alguna forma le dio la alternativa de llegar al poder y ahora está buscando el milagro de poder tener la alternativa de llegar a una instancia de segunda vuelta, pero hablando y marcando su discurso, que fue la retórica de todos los actos de esta gira que hizo sin cuidar los detalles de que es el presidente de todos y hoy, por ejemplo, mandaba instructivos a sus militantes y no hablaba y no le dio un mensaje a todo el país, a aquel país que va a votar y que tiene la instancia de elegir a uno de los dos candidatos. Misceláneas para cerrar esta presencia o esta información que estamos dando desde Argentina. Por un lado, el Frente de Todos ya reconoció el triunfo de Evo Morales como presidente de lo que significa Bolivia y esta alternativa de las disputas y las dudas. Aquí se está marcando ya el perfil que quiere tener esta nueva alternativa de esperanza en lo que significa la patria grande y la integración regional y el respaldo que le hacen el reconocimiento a las elecciones que hubo en la República Plurinacional de Bolivia. Por otra parte, y dando dos detalles de lo que significa el debate que vas a dar, Matías Lamens es el candidato del Frente de Todos en la capital de Argentina. Todos saben y se habla mucho de las pautas publicitarias, de las obras de publicidad que pone el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en lo que significa las grandes corporaciones mediáticas. Matías Lamens, en la gran mayoría de los medios hegemónicos de comunicación, de los canales abiertos, de los canales de noticias, no tuvo, es decir, si uno hace unas estadísticas, tuvo una presencia o cero presencia desde las elecciones primarias, es decir, desde el 11 de agosto hasta ahora prácticamente no fue invitado a hablar a las grandes cadenas, a los grandes programas con los periodistas, es decir, el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, ha manipulado y de alguna forma ha extorsionado con lo que significa las pautas publicitarias y en este caso fue muy evidente. Y por otra parte, en lo que significa también los medios de comunicación, vos sabés que los jefes o los alcaldes de los particularmente los municipios de las afueras de la ciudad de Buenos Aires saben que ahí va a tener gran hegemonía Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en las elecciones. Entonces están pidiendo cortar las boletas para que voten a ellos como candidatos de Juntos por el Cambio, es decir, acompañando a Mauricio Macri, pero en la general, tanto presidencial como en la gobernación, que voten a los candidatos de lo que significa esta nueva alternativa que puede ganar en las elecciones el próximo día domingo. Lo real, lo cierto es que, por ejemplo, el multimedio Clarín, cuando hizo toda la pauta de los candidatos, en lugar de estar los 6 candidatos que van a estar peleando la posibilidad de ser presidentes en la República Argentina el próximo domingo, puso a los 5 candidatos y a Miguel Ángel Pichetto, no lo puso a Mauricio Macri, tratando de ocultar justamente lo que son las encuestas, la falta de respaldo popular y que de alguna forma también es parte de esa estrategia comunicacional que se ha vivido a lo largo de estos 4 años y que fueron grandes aliados de las políticas neoliberales y del gobierno de Mauricio Macri. Brevemente, Edgardo, algo por preguntarte cuando quedan horas de la encuesta definitiva, cuando el pueblo irá a las urnas. Las redes sociales, ¿hay algún tipo de normativa con respecto a la cantidad infinita de información que se mueve en redes sociales justo previo de un proceso electoral? No, lo simbólico es que se cierra para la
propaganda, para lo que significan los debates y todo lo que tenga que ver en los medios de comunicación tradicional. No hay una legislación clara y concreta y las redes van a ser fundamentales y se va a seguir trabajando, militando por las distintas estructuras, por los trolls que tiene el gobierno y que hasta tienen un sindicato para manipular y para generar información, y lo que es la militancia que uno ve muy activa en los partidos como el Frente de Todos, que tienen una estructura en donde el ciudadano común, aquel que quiere acompañar y apostar por Cristina Fernández de Kirchner y por Alberto Fernández, van a seguir seguramente trabajando y militando y poniendo las fotos en las redes sociales. Realmente ahí va a haber un gran trabajo y una gran militancia, y que seguramente hay ya preparado una campaña que va a continuar hasta las 6 de la tarde, cuando se cierre la votación en la República Argentina el próximo domingo, y después, bueno, abordar con mucha expectativa 3 horas después. Se estima que a las 9 de la noche van a empezar a conocerse los guarismos como fueron en las primarias, se iba a marcar las tendencias. Lo que sí, hay un tema que preocupa, y hoy se retiraron los voceros, los representantes de las fuerzas opositoras, particularmente el Frente de Todos, porque no tienen muy claro cómo va a ser el manejo de esta empresa Smartmatic, que está a cargo de controlar los guarismos y dar la información, porque como pasó en las primarias, ahora se vuelve a generar preocupación, porque ellos dicen que van a dar información cada 5 minutos y no continuamente cuando la van recibiendo. Y de esa perspectiva está generando preocupación, porque el fraude es una de las alternativas que también se especula en esta jugada de las políticas neoliberales y de lo que significó las denuncias en las elecciones primarias, de esa manipulación que se pretendía, de la falta de garantías que tenía justamente la información oficial con relación a los guarismos, a los resultados, y de esa perspectiva ahora vuelve a generar alarma y preocupación por la falta concreta de información y por cómo se quiere dar a conocer los datos de los escrutinios el próximo día domingo, después de que se cierren las mesas, como te decía antes, aquí en la capital de la Argentina, como así también en todo el país. Muchísimas gracias, Edgardo. Así están las cosas en este momento. Son momentos definitorios para el país. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Lo han visto ustedes toda la semana. Hoy me toca a mí el honor de entrevistarte. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Un placer. Para Gracias mí a ti también. por acompañarnos. ¿Cómo te va? Víctor Hugo Morales, periodista uruguayo, vive hace muchos años en Argentina, es analista político y deportivo. Gracias por acompañarnos, Víctor. ¿Cómo te va? Un placer. Han cerrado campañas hoy los candidatos, pendientes de sus reflexiones ya de manera definitiva. No pueden volver a hablar hasta el próximo domingo, ¿no? El día que vayan a votar. ¿Cómo lo has visto? Ha sido muy conmovedor, lo pude escuchar el discurso de Cristina Fernández, hablando incluso de Alberto Fernández, del candidato a presidente. Se lució, estuvo estupenda, estuvo emotiva y con un discurso que tenía carnadura, que tenía sustento, como todo lo que ella hace políticamente, ¿no? Es un cuadro formidable, una verdadera estadista. Y ha cerrado muy bien una campaña estupenda. Multitudinaria. Sí, Como lo pero hemos las visto... multitudes acompañan, también ha tenido multitudes. Macri, van 100.000 personas con facilidad en este momento de tanta tensión. No es una medida. Lo que importa es la repercusión posterior que sucede. De Macri, cuando dice algún discurso, no hay nada que se pueda tomar porque nunca dice una cosa interesante y que tenga algún peso. En cambio, Alberto Fernández y Cristina Fernández han hecho de esta campaña algo muy lucido, quizás favorecidos por el hecho de que es más fácil el discurso de quienes proponen algo bueno para el futuro que aquellos que han hecho todo muy mal en el pasado inmediato y en el presente. Claro, y de manera permanente vemos además la sensación y el sabor de esperanza al país en un momento difícil. Eso lo percibes también hoy, vamos a salir adelante, es un momento difícil, pero juntos, unidos, este llamor a mantener la cohesión nacional. El 11 de agosto fue un día decisivo. Suelo decir que ese día fue cuando empezó la primavera, en el corazón de la gente, porque el triunfo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner fue tan elocuente que pareció haber sellado el resultado del próximo domingo y sacarse de encima el neoliberalismo, mucho más que a Macri. Llevarse por delante lo que ha sido una clase dominante que en estos 4 años hizo cualquier cosa con el país, es algo que alivió muchísimo las tensiones de la gente. Tú puedes apreciar hasta un cambio de humor en el trabajo, en la relación con las demás personas.
Fue extraordinario lo que sucedió y creo que efectivamente la palabra que se me ocurre inmediatamente es la de aliviador y esperanzador, todo lo que la Argentina ahora genera. Muy difícil, con un panorama tétrico Complicado. desde el punto de vista económico, con una herencia que deja este señor Macri atroz, sencillamente, en lo interior, todos los medidores económicos caídos de una manera estrepitosa. Todavía no se conoce cuánto ha caído el Producto Bruto del país, pero va a ser algo quizás récord en muchos años en la Argentina, y una deuda que no se puede concebir que haya sido capaz un gobierno de asumir, como si fuera un padre borracho y jugador que va al casino alcoholizado y sale a pedir dinero y funde a la familia para siempre. Esto es lo que ha hecho Macri con el país. 100 años de deuda externa, aproximadamente. 100 años para Sí, pagar la hay una la parte deuda de la externa. deuda que es a 100 años. A 100 Esto no años. tiene Impresionante. antecedentes. Es espeluznante. Y además, después vienen los datos de corrupción. La deuda fue adquirida, los préstamos los hicieron clientes de quien era el ministro de Finanzas en ese momento. Que se Imagínate. aseguraron 100 años para sus nietos, para sus chosnos, 100 años de intereses, el capital lo van a desquitar en 15 o 20 años, 80 años estarán esas familias ganando muchísimo dinero gracias a lo que el gobierno de Macri en ese momento con su ministro Caputo hicieron. Del bolsillo de los argentinos. Toda esta coyuntura, Víctor, para entrar en un asunto que ha sido también transversal en la política argentina y han sido los medios de comunicación. Eres experto en el tema, has escrito estos años sobre el tema. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Hemos tomado algunos artículos antes de las PASO, como bien nos recordabas, fue un momento en el que se generó un quiebre desde la política porque muchos lo califican como un referendo sobre la política nacional. Vamos a mirar dos del momento y posteriores, así que vamos a revisarlos primero. Vieron ustedes por ejemplo, previo al día de las PASO de Clarín. Nueva encuesta electoral, la polarización levantó a Mauricio Macri, se acercó a los Fernández en las PASO. Hay empate para un balotaje. Miren lo que dice. Vamos a pasar ahora al que sigue. Elecciones 2019, a un mes de las PASO, Mauricio Macri se acerca a Alberto Fernández, pelean voto a voto en todas las encuestas. Y esto lleva allí entonces la pregunta para el análisis de medios, Víctor. Trataron de posicionar una matriz que resultó ser totalmente falsa ante la opinión pública. Quiero decirte de Clarín que es una verdadera mafia, una lacra nacional para la Argentina y hoy también podría decirte para América Latina por lo que sucedió con una tapa que pusieron falsa, una fake news, ¿cómo se dice? Una noticia falsa sobre Bolivia. Una fake news. Pero esas tapas te muestran claramente a qué juegan. El diario Clarín, el grupo Clarín, que tiene una hegemonía atroz sobre el resto del periodismo del país, en este gobierno de Macri se ha quedado con los teléfonos, con el fútbol, con el ARSAT, con todo lo que se le antojó. Es decir, por haber sido el grupo el que llevó a Macri directamente a la presidencia con su enorme influencia y la tarea de hostigamiento al que sometió al anterior gobierno, pudo en estos 4 años, en menos, en 2 años ya se había quedado con todo lo que le interesaba a Clarín. Y sigue defendiendo eso. Fíjate que no tienen pudor, porque estos títulos lo que intentan son crear un concepto de tal manera que como la gente siempre puede estar diciendo si mi voto hay 20 puntos de diferencia no interesa tanto, aquí lo que quieren es mantener la expectativa de que Macri podía ganar. Estaban mintiendo porque no había encuestas que sostuvieran lo que ellos estaban diciendo. Por supuesto, eran encuestas falsas, encuestas pagadas por el gobierno y encuestas pagadas por ellos que naturalmente daban satisfacción a lo que ellos querían escuchar. Era la narrativa que intentaba imponerse versus esa realidad. Y nos has hablado de un fake news. Vamos a pedir a la producción que lo ubique también a través del tuit de nuestra presidenta del canal, Patricia Villegas. Aquí está. Dice Clarín, la gente salió a las calles para reclamar contra un posible fraude, pero ilustran la protesta con una foto de la movilización a favor del presidente Evo Morales, @espueblo, en apoyo a la democracia. Clarín miente. Vamos a darle doble clic precisamente a la imagen para que podamos evidenciar qué fue lo que pasó. Allí está. Esto es, la imagen que está señalada con este borde rojo es de la campaña de un momento importantísimo para el presidente Evo Morales. Piensa, Tatiana, en el impacto de esa foto.
pero porque además esa foto no solamente se ve en ese diario, se ve en todos los canales de televisión de ellos y en todos los demás canales. A las 7 de la mañana, cuando todos los canales de televisión muestran las tapas de los diarios, ellos consiguen multiplicar esto. Quiere decir que no menos de 8, 10, 12 millones de personas en la Argentina creen que efectivamente esa gente que está allí son aquellos que salen a pedir que hubo fraude, que se reconozca el fraude y que Evo Morales no continúe de acuerdo a las elecciones como presidente de la República. Crean ese concepto. Ahora, ¿cómo refutas esto? Lo hice yo en mi programa de radio hoy que tiene 400.000 oyentes. Entre 300 y 400.000 oyentes, es un programa muy escuchado. Solamente ahí. ¿Qué haces contra todos los millones de personas que creen que esto es verdad? Que efectivamente a Evo Morales le sale el pueblo a la calle para decirle que ha sido fraudulento. Cuando Evo Morales trata de dar todas las pruebas, las más fehacientes de que eso no es así. Ese pueblo es pueblo de Evo Morales, que sale a proteger a Evo Morales, y Clarín toma la fotografía y la convierte en lo contrario, para generar la idea en la Argentina de que Evo Morales ha sido fraudulento. De esta manera juegan. Es muy bueno poder decir que ya intenta el daño que hacen dentro de la Argentina trasladarlo a América Latina. Así juegan contra Venezuela. De esta manera proceden contra Venezuela. Quieren hacer de Bolivia otra Venezuela. Quieren decir que hubo fraude. Evo Morales va a resistir, va a decir no hubo fraude. Invita a la OEA, esa mentira de la OEA manejada por los Estados Unidos, pero vengan y miren, comprueben que la elección ha sido absolutamente limpia. Los invita, los desafía. No lo van a hacer porque no quieren ver la realidad, cómo han sido las cosas. Con el tiempo dirán que Evo Morales es un presidente fraudulento, vendrán bloqueos, vendrán ataques impiadosos de la prensa neoliberal internacional y lo van a hacer a la larga, van a intentar por lo menos lo mismo que a Venezuela. Fíjate que cuando vemos estos fake news, lo que uno además se pregunta es ¿por qué logran de una manera tan irresponsable avanzar con una fotografía de estas y al fin y al cabo se sabrá que es una mentira? ¿Porque se sienten intocables? ¿Porque creen que tienen demasiado poder? Mira, primero, no todos van a saber que es una mentira. Inmensa mayoría se quedan con este dato. Se quedarán con la idea. Se quedan aquí. Nadie los refuta, nadie se les anima. Por lo tanto, no va a haber otro canal que haga lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora. Poniendo la foto y diciendo mentirosos, falsos, depredadores de la verdad. Nadie lo va a hacer. En consecuencia, ellos te ganan por millones, porque mañana no va a salir la misma foto diciendo nos equivocamos, porque no es un error quizás, porque es una cosa intencionada. Ellos procuran dañar al gobierno de Evo Morales como quisieron dañar de antemano al gobierno que viene, como lucharon contra Alberto Fernández y Cristina Fernández con esos títulos que veíamos antes, tergiversando la democracia. No hay democracia que resista a medios de comunicación que tienen una posición tan dominante. No hay en el mundo, Tatiana, no hay. Salvo O Globo en Brasil, quizás, medios de comunicación tan dominantes en sus países como Clarín, como el grupo Clarín. Tú tomas Francia, Le Figaro, Le Monde, La Carta en Charnay, Liberación. Tienes un panorama y además esos diarios no son dueños de canales de televisión. Clarín es dueño de diarios, canales de televisión, la internet, todo lo que se recibe en materia de información y de entretenimiento en la Argentina. Entonces estás entrampado. Lo que existe en la Argentina es un falso país creado por esta gente. Ahora alguien puede decir, bueno, pero está Clarín y sin embargo parece que el domingo van a perder las elecciones. Sí, con el hambre que generaron ellos empujando al neoliberalismo de Macri. Esta vez la gente tiene hambre, esta vez la gente tiene privaciones de toda naturaleza. En consecuencia, Clarín no puede con sus mentiras vencer a esa realidad que la gente ahora siente. Tan dolorosa. La gente siente en su estómago, siente en su espíritu, siente en su bolsillo. Eso ya es incontrastable. Vamos a revisar otros dos portales de estos mismos medios, pero Víctor, durante las PASO, vamos a mirar cómo titulaban. Aquí están, repercusiones. Los medios del mundo catalogan como aplastante y abrumadora la victoria de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri en las PASO 2019. Y un titular más. Reconoció la derrota PASO 2019, Mauricio Macri admitió que Juntos por el Cambio hizo una mala elección. Cuando vemos esto es que no les quedó más, porque la realidad es aplastante. Claro, porque contra 20 puntos o 15 puntos más de diferencia tenían que
salir a corregir y a cubrir un poco frente a la opinión pública, porque algunos toman nota de sus desvaríos y de sus falsedades. Así que estos títulos son una manera de hacer un poco de equilibrio ante esa opinión pública. Vamos a revisar después de las PASO estos títulos. Tenemos ahora uno que ha procurado llevar la realidad permanente al país. Este es... tenemos aquí este de La Nación primero, está bien. PASO 2019. La Nación, quería mostrarles uno de página 12. Dime. No, que La Nación juega como un complemento de Clarín. De Clarín. Pone legendario prestigio doctrinario de derecha al servicio de Clarín. Clarín es como si fuese la moto y La Nación el sidecar que va al lado. Juegan juntos. Aquí está La Nación, PASO 2019, Alberto Fernández se impuso con el 47% de los votos, 15 puntos sobre Mauricio Macri, no había nada que hacer. Revisemos ahora este de página 12. Aquí está, Macri se despide en los peores números, el INDEC registró una aceleración de la caída en los niveles de actividad, consumo después de la devaluación por PASO, post-PASO. En 8 meses la baja es del 2,3%. ¿Percibes que hubo, digamos, un poco de un lenguaje más suave de La Nación y de Clarín después del resultado de las PASO? Bueno, hasta hoy, digamos, en este tiempo que ha transcurrido. Sí, pero fíjate que a 4 días de las elecciones posicionaron nuevamente ese tema de los cuadernos, tratando de nuevamente afectar la elección y consecuentemente la democracia. Lo que hace aquí página 12 es decir verdades. Macri se despide con los peores números de la economía. Todo está por lo bajo, el consumo, el salario, más la deuda. No hay nada que pueda rescatar. Nunca se vio una cosa igual, porque todo gobierno deja un saldo en algún aspecto positivo, en la educación, o en la cultura, o en la economía, o en lo que construyó, o en la tecnología que le trajo al país, o en la labor de los científicos. Nada se puede rescatar del gobierno de Macri. Así que lo que dice ahí página 12, que es un diario naturalmente crítico del gobierno, el único, pero en una enorme desventaja contra el poderío de Clarín, Nación y los otros diarios de la derecha que acompañan a Clarín y La Nación. Precisamente en algunos momentos, de hecho, de los más difíciles, cuando comenzaban a salir, digamos, en este 2019, las cifras de la crisis económica inducida por el gobierno de Macri, parecía que página 12 fuese una golondrina haciendo verano, es decir, contando solo esa realidad dentro y fuera del país. La industria estuvo cayendo 19 meses consecutivos, el consumo también, es decir, la gente no tiene dinero porque el salario ha perdido espantosamente ante la inflación, una derrota de todos los meses acumulada después en los 3 y pico de años de gobierno de Mauricio Macri. Entonces la gente no puede consumir, si la gente no puede consumir, las fábricas no tienen cómo vender, por lo tanto cierran y dejan a cientos de miles de trabajadores en la calle. Es un circuito atroz el que ha establecido la política neoliberal de Macri. Porque hay que insistir, Macri es una anécdota en esta historia, Macri es nada. Macri no existe como personaje político. Macri es un hombre completamente vacío, desprovisto de inteligencia y de sensibilidad. Lo que importa aquí es el neoliberalismo, que es capaz de poner cualquier Macri o Piñera, ese insolvente moral que gobierna en Chile. Eligen ese tipo de gente porque es lo mismo. Cualquiera puede gobernar desde la derecha. Operadores. Son operadores, son gerentes. El sistema, el establishment, los designa para que sean los que manejen los papeles que a ellos les permitan legalizar todas las estafas que cometen contra los países, minorías que siempre se quedan absolutamente con todo, desde el fondo de la historia de nuestra América Latina, que tiene una fundación en la cual la disparidad social, la desigualdad, es la marca registrada. No hay un lugar en el mundo más desigual que América Latina. La gente dice, no, pero ¿y África? África es pobre, pero no es desigual. América Latina, que tiene todas las riquezas imaginables, pese a lo que le robaron, y Eduardo Galeano denunciaba en las venas abiertas de América Latina, pese a todo lo que tiene, América Latina es la zona más desigual del mundo, no hay nada que se le parezca. Y lo han hecho estas familias fundadoras de las leyes y la economía de cada uno de nuestros países. O sea, nos parecemos muchísimo en ese sentido. Y después fueron los que hicieron sus propios diarios, establecieron sus mecanismos de dominio, hicieron los códigos civiles y penales con los cuales nos manejamos, lo hicieron todo y de acuerdo a eso somos regidos dentro de algo que siempre es capitalismo.
Si funcionamos dentro del capitalismo, lo que podemos hacer es ponerle diques, ideas socializantes que determinen que la gente, los desamparados y los sectores medios no vivan en el desamparo al que lo somete históricamente cada uno de los tristes países de América Latina. Digo tristes países en la medida en que estamos hablando de la inequidad social. Y cuando vienen nuevos modelos alternativos, bueno, ya sabemos bien lo que sucede, el caso de Venezuela, en este momento el caso de Bolivia. Víctor, vamos a compartir este análisis con Luis Brustein, él es periodista, es subdirector del diario Página 12, nos acompaña desde Buenos Aires. Luis, qué placer, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Precisamente hacíamos referencia a uno de los titulares pospaso de Página 12 y ya de hecho le planteaba a Víctor cómo durante estos 5 años Página 12 parecía en algunos momentos golondrina haciendo verano, solo un medio de comunicación en el país, denunciando, siendo crítico, contando la realidad. Tu balance después de estos 5 años del gobierno de Macri. Bueno, hay casi 5.000 periodistas sin trabajo. Todo lo que son los medios públicos fueron prácticamente destruidos por este gobierno. No les interesan los medios públicos, que son una herramienta de soberanía. Hubo todo un trabajo por evitar la pluralidad de voces, ¿no? El manejo de la pauta pública hizo que cerraran algunos medios críticos y a Página la tuvo contra la pared todo este tiempo. Nosotros pudimos sobrevivir, no sé qué hubiera pasado o qué pasaría si este domingo ganara Macri y tuviéramos que soportar otros 4 años así. De todas formas, lo estaba escuchando con atención a Víctor Hugo, el maestro, y quería agregarle una cosita porque es cierto lo que dice de La Nación y Clarín. Clarín en este momento, gracias a todos los beneficios que le dio Macri, sobre todo la apertura, la habilitación para que intervenga en telefonía, en este momento está entre las 3 empresas que más facturan en la Argentina. O sea, no es solamente una empresa monopólica del punto de vista económico, sino que además es una empresa monopólica desde el punto de vista de lo simbólico y genera todos estos fenómenos que estaba diciendo Víctor Hugo. Te quería decir otra cosa. En septiembre de 2015, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación descubrió lo que se llamó en ese momento el escándalo de los Panama Papers y que Mauricio Macri era uno de los 4 o 5 jefes de Estado que tenía cuentas offshore no declaradas en el exterior. El diario La Nación escondió esa información hasta después de las elecciones y solamente la publicó después que ganó Mauricio Macri las elecciones, o sea, en febrero más o menos del 2016. Ese mismo diario, 3 días antes de que se produzcan estas nuevas elecciones, publica en su tapa junto con Clarín, como si fuera un título importante, un título catástrofe, una nota sobre el lawfare, sobre una causa que fue muy usada para desgastar y difamar al gobierno kirchnerista y a sus funcionarios, ¿no? Habla sobre la aparición de unos cuadernos que supuestamente el arrepentido que sale a mostrarlos había dicho que había quemado y que solamente tenía unas fotocopias. Y toda esa causa se armó con fotocopias y ahora resulta que aparecen los cuadernos 3 días antes de las elecciones. Yo creo que la estrategia fundamental, el grupo Clarín ya prácticamente con Macri consiguió todo lo que necesitaba. Y es muy difícil en este momento, como es una de las, como decía antes, es una de las empresas que más facturan en el país. Seguramente va a tratar, como estrategia de aquí en adelante, dos puntos. Uno es ver qué pasa este domingo. Ellos trataban de llegar a los 45 puntos a favor de Macri para tratar de pasar una segunda vuelta y después armar un escándalo como el que están armando en Bolivia, denunciar fraude, en fin, y provocar alguna
hecatombe institucional, un golpe de Estado o lo que fuere. La otra estrategia, creo yo, es que si da por perdido la elección, ellos van a tratar de separar la figura de Alberto Fernández de Cristina Kirchner, dividir ese frente que ellos han formado de una manera muy sólida. Se los ve, a pesar de las diferencias que tuvieron en la última parte del gobierno de Cristina Kirchner, en este momento se los ve muy cercanos, muy firmes, actuando con mucha solidez y mucha unidad. Pero toda la estrategia de los medios y de la derecha y de los poderes fácticos, ¿no? Sobre todo el poder económico, se va a centrar en tratar de separar y dividir a Alberto Fernández de Cristina Kirchner. Este es el panorama de cara al domingo. Veremos si esto será parte de los desafíos, Luis, que tiene toda esta coalición del Frente de Todos para comenzar gobierno. En todo caso, como siempre decimos, la encuesta definitiva es el próximo domingo. Luis, muchísimas gracias por este análisis. Qué placer y buenas noches. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Estoy a punto de despedirte, Víctor. Decía Luis algo que resulta también importante para dejarlo planteado, porque es de nuevo Clarín y La Nación. Cómo intentan a solo 3 días de las elecciones traer de nuevo el asunto de los cuadernos K. El tema es también, a manera de asunto, que después de 4 años que nada se logra, ¿qué creen realmente que puede pasar? Este grupo, a través de ellos, como operadores del gobierno, de cara al próximo domingo, si pensarán que realmente eso tal vez alejará a quien decida votar por los Fernández. Yo le decía a Rolando anoche que me parece los votos están endurecidos. Es decir, el votante de Macri, el fanático de la derecha, un 30%, 32%, ojalá que menos, 29% dicen algunos, yo creo que va a ser 32, 33%, va a estar con Macri. Y el votante que decidió ya por Fernández lo hace en nombre de cosas que no se modificaron y que son mucho más graves que todo lo que los diarios tratan de hacer con esa causa, que podríamos hablar horas y te caerías de espalda de lo que contiene esa causa. Pero lo importante es que la gente vota por la desolación, el hambre, la frustración, el problema social atroz que tiraron sobre la Argentina, y eso no ha tenido ninguna modificación. Por lo tanto, yo no creo que este domingo tengamos algo demasiado distinto a lo que pasó el 11 de agosto. Víctor, con eso te despido. Muchísimas gracias y nos encontramos mañana. Un placer, Tatiana. Encantada. Muchas gracias. Gusto. Gracias a ti. Así nos vamos a la primera única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Bolivia. Tribunal Supremo Electoral llega a casi el 100% del escrutinio oficial del conteo general. El presidente Evo Morales exige a la oposición que no genere violencia y los movimientos sociales convocan a la defensa de su voto. Tenemos esta información, tenemos el panorama, tenemos el análisis. Estamos en Es Noticia, ya venimos. En Noticia Bolivia, la noche de este jueves, el Tribunal Supremo Electoral llega a casi el 100% del conteo general de votos. Vamos a revisar estos resultados inicialmente. Según el cómputo oficial del TSE, al 99,99% de las actas verificadas, el presidente Evo Morales obtuvo el 47,07% de los votos, con una ventaja de 10,56 puntos sobre el candidato opositor de Comunidad Ciudadana. Hablamos de Carlos Mesa, que obtuvo 36,51% de los votos. Más temprano, desde Cochabamba, el presidente Evo Morales invitó a los diferentes sectores a sentarse a tratar los asuntos que hay que mejorar, que haya que mejorar en el país. Señala la misión de observación electoral de la OEA de ser parte de un intento de golpe de Estado que promueve la oposición a través de Carlos Mesa.
Vamos ahora a hacer un recuento, lo que acontecía desde el pasado domingo, día de las elecciones, hasta esta jornada. Aquí está este recuento. El domingo pasado, Bolivia vivió un proceso electoral en paz y bajo la observación de diversas misiones internacionales. A las 20 horas local, el Tribunal Supremo Electoral ofreció los resultados de un conteo rápido preliminar con el escrutinio del 83% de las actas, en el que Evo Morales alcanzaba el 45% de los votos y su inmediato contendor Carlos Mesa se ubicaba segundo con el 38%. Aún faltaban los resultados de las provincias rurales, donde históricamente Morales ha salido victorioso. Adelantado a los resultados oficiales definitivos y con el cómputo en contra, el opositor Carlos Mesa dio por hecho la segunda vuelta en redes sociales esa noche. El lunes, la actualización de los datos preliminares con el 95% de las actas verificadas daba un triunfo cerrado a Morales, con poco más de 10 puntos de ventaja sobre Mesa. El candidato opositor denunció un supuesto fraude electoral, mientras que grupos violentos afectos a su candidatura provocaron incendios y destrozos en sedes electorales de varias ciudades. El martes, la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sugirió convocar a una segunda vuelta electoral, incluso si el actual presidente y candidato obtenía el 10% de diferencia del contendor más próximo, margen necesario para alcanzar la victoria en la primera vuelta. El canciller Diego Pare indicó que se reunió con los observadores internacionales para aclarar las inquietudes sobre el proceso. Convocó a la OEA a realizar una auditoría oficial a las actas de votación del domingo. El TCE rechazó los cuestionamientos al sistema electoral. La víspera, la Central Obrera Boliviana y la Coordinadora Nacional por el Cambio protagonizaron movilizaciones pacíficas en apoyo a Morales y defensa de la democracia. En el marco de una reunión extraordinaria de la OEA, este jueves, el canciller boliviano descartó nuevamente cualquier posibilidad de fraude y explicó que los datos emitidos por el TRP no eran oficiales. Añadió que defenderán los votos que pretenden ser desconocidos por la oposición. Defenderemos con la misma convicción el voto de los diferentes sectores. Todos los votos tienen el mismo valor. Ningún voto puede ser excluido por la distancia o por ser un voto rural. El voto indígena, el voto campesino, no puede ser excluido o eliminado, porque así lo decida o porque sea el capricho de uno de los candidatos presidenciales. Entre tanto, opositores agrupados en la Coordinadora de Defensa de la Democracia, liderada por Mesa, sostienen el desconocimiento de los resultados. Resuelve, primero, exigir la convocatoria inmediata a la segunda vuelta electoral administrada de manera idónea, independiente e imparcial. La extrema derecha acciona lo que ya venía advirtiendo desde antes de las elecciones: deslegitimar el triunfo de Evo. Varios hechos para analizar, para ello conversamos con Manuel Mercado, analista, especialista en comunicación política, nos acompaña desde La Paz. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un saludo para el canal y para toda la gente que nos sigue. Muchísimas gracias, Manuel. Quiero primero preguntarte sobre la rapidez con la que se reúnen de manera extraordinaria en el Consejo de la Organización de Estados Americanos y los discursos que intentaban poner entre la espada y la pared al gobierno del presidente Evo Morales con base en este proceso electoral. ¿Tu visión? Mira, creo que ha habido una coincidencia no muy feliz entre la actitud de la oposición boliviana y también las reuniones que se han mantenido inicialmente en la OEA. Ninguno de estos actores, ni la oposición ni la OEA, o algunos países de la OEA, han esperado siquiera a que exista un conteo y un cómputo definitivo, final de los votos para poder expresar una posición sobre datos definitivos. Y se ha generado una suerte de psicosis colectiva para tratar de descartar de manera muy temprana y con datos todavía parciales y no oficiales
estas elecciones, ¿no? Entonces, creo que no es una forma de comportamiento que sea muy adecuado y que sirva para construir democracia, porque yo creo que lo primero que tiene que hacer cualquier actor, sea político o institucional, sea local o sea internacional, es esperar un resultado final, un conteo, un cómputo definitivo por parte de la institucionalidad democrática establecida, que en este caso, en el caso del Estado boliviano, le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. No se Hay ha algo que quiero esperado preguntarte, Manuel. Claro. Datos parciales, es correcto, porque apenas ahora se va llegando al 100%, de esto ya le vamos a consultar a nuestro corresponsal. Pero ¿por qué no oficiales? Sí son oficiales, porque los entrega la autoridad oficial de los resultados. Claro. Así no haya llegado al 100%, digamos, están en el proceso del escrutinio del conteo general para lo que tienen 7 días, según la norma, ¿no? Exactamente, pero como ustedes justamente informaban hace unos segundos atrás, la reacción tanto de la OEA como de la oposición boliviana se ha basado en un conteo oficial, evidentemente, pero que no era definitivo. Ese sistema TREP, que es un sistema que simplemente ayuda a tener datos de manera rápida. Recién hoy se están entregando o se van a entregar los cómputos oficiales y definitivos. Es decir, por ejemplo, el gobierno del presidente Evo Morales ha esperado y sigue esperando que haya un cierre definitivo de las actas y de los cómputos. Es decir, lo que hemos tenido ha sido una reacción demasiado apresurada, tanto de la OEA como de la oposición boliviana, antes de esperar estos datos definitivos. Ahí está el análisis, vamos a seguir sumando ahora información con nuestro corresponsal desde La Paz, Freddy Morales. Freddy, muy buenas noches. Lo último con respecto a la información que ofrece el Tribunal Supremo Electoral. Hola Tatiana, buenas noches. Según los datos del Tribunal Supremo Electoral, faltan 4 actas aún por contabilizarse. Pero con estos datos, la diferencia entre Evo Morales, primero, y Carlos Mesa, segundo, es de 10.56. Como hemos estado informando, en este país la ley dice que con 10 o más puntos de distancia entre el primero y el segundo, el primero queda electo como presidente de este país por un periodo de gobierno de 5 años. De modo que esta tendencia que se vino manifestando desde esta madrugada se consolida hasta este momento y faltan, insisto, solo 4 actas para que se cierre el cómputo oficial. Esperamos que para mañana el Tribunal Supremo Electoral convoque una rueda de prensa para hacer conocer los datos definitivos. Finalmente, señalar, Tatiana, que la oposición política ha reaccionado primero posesionando esta tarde una coordinadora de defensa de la democracia a cargo de Carlos Mesa. Esta coordinadora de defensa de la democracia estaba a cargo de Waldo Albarracín, rector de la Universidad Estatal San Andrés, hasta esta tarde. Ahora ha asumido esa dirección Carlos Mesa. Y como hemos venido informando, esta coordinadora agrupa a disidentes y a opositores de la extrema izquierda hasta la extrema derecha. El presidente Evo Morales y las organizaciones sociales han asumido la defensa de estos resultados de la votación frente al desacato que ha determinado Carlos Mesa y sus seguidores, además esta coordinadora donde están los perdedores de la elección y también otros opositores del presidente Evo Morales. Para Carlos Mesa, hace apenas unos minutos, en un mensaje que ha divulgado por las redes sociales, convoca a continuar la movilización en desacato a los resultados de esta elección. Vienen exigiendo Carlos Mesa y sus seguidores que se convoque de inmediato a una segunda vuelta para dirimir entre él y el presidente Evo Morales. Tatiana. Así las cosas. Gracias, Freddy, por actualizarnos a esta hora. Muy importante la información que nos entregas. Freddy, un abrazo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Manuel, 10,56%. Esto lo que indica es que se apega a la normativa electoral del país. Con el 40% de los votos,
con 10 puntos por delante de su segundo, que sería Carlos Mesa, obtiene el primer lugar, en este caso sería el presidente Evo Morales, y no habría necesidad de ir a segunda vuelta. Esto lo tiene con toda claridad seguramente la oposición, Carlos Mesa, también la OEA y también la Unión Europea. ¿Por qué entonces desde la comunicación política que percibes que intentan posicionar que debía haber una segunda vuelta, porque ya no lo plantean como una sugerencia, sino como lo mejor que le puede pasar al país? Sí, yo creo que están intentando desde la oposición posicionar dos conceptos claves. Primero, el de un fraude, y segundo, de la necesidad política y la necesidad también institucional de una segunda vuelta. Pero yo creo que ambos intentos no creo que vayan a prosperar, porque tenemos que analizar con cuidado los resultados y nos vamos a dar cuenta de que existe un fenómeno político que es muchísimo más amplio. El presidente Evo Morales no solamente gana por 10 puntos aproximadamente, es un 10.56%, sino que adicionalmente lo que lo separa del segundo son casi 700.000 votos. Es decir, no estamos hablando de una victoria apretada, no estamos hablando de una victoria que sea solamente reducida a unos cuantos miles de votos. Estamos hablando de casi 700.000 votos, que para un total de inscritos de 7 millones es realmente una cantidad importante. Primer dato. El segundo dato, el presidente Evo Morales obtiene una victoria no solamente en términos cuantitativos en cuanto a cantidad de votos, sino también en cuanto a la cantidad de departamentos en los cuales sale primero, porque él sale primero en 5 de los 9 departamentos: La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Pando, y queda segundo a una distancia relativa en otros 4 departamentos, es decir, también gana en la cantidad de departamentos que componen, en este caso, todo el país. Y el tercer componente es que también gana en cuanto a la cantidad de asambleístas. Evo Morales y el Movimiento al Socialismo obtienen 83 asambleístas aproximadamente. Carlos Mesa, que sale segundo, obtiene 70, y hay otras fuerzas que obtienen ya cantidades mucho menores. Entonces, las conclusiones ya casi definitivas para esta elección es que el presidente Evo Morales y el Movimiento al Socialismo ganan las elecciones de una manera bastante clara y contundente en cuanto a presencia territorial, en cuanto a cantidad de votos y en cuanto a presencia en la Asamblea Legislativa. Y se dan otro tipo de fenómenos también interesantes en el lugar donde se concentra la oposición más dura contra el presidente Evo Morales, como por ejemplo el departamento de Santa Cruz. Evo Morales tiene más parlamentarios que Carlos Mesa, porque los sectores rurales, especialmente las circunscripciones, donde gana Evo Morales, aportan una cantidad de parlamentarios importante, inclusive en un departamento donde se ha concentrado la oposición. Entonces, creo que la victoria es bastante clara en muchos sentidos, y por eso me animo a pensar que estos intentos de consolidar una idea de que hubo fraude y de que es necesaria una segunda vuelta, un balotaje, no creo que vayan a prosperar, a pesar de los conflictos que en este momento se están suscitando alrededor de la elección. Este es el panorama electoral. Con tu ayuda lo tenemos más claro ya desde esa perspectiva de los resultados. Lo que nos decías, además de la Asamblea Legislativa y del Senado, es también muy importante para tener en cuenta. Muchísimas gracias, Manuel. Muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo. Gracias. Gracias también a ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTLSur, @TatianaTLSur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, se dio más allá de la frontera de América Latina. Con eso nos dejamos. Hasta mañana.